Historia 1: Los fantasmas del campo de prisioneros de Yodok. Buenas noches. Mi nombre es Javier, soy investigador especializado en fenómenos paranormales y, durante mi carrera, he escuchado todo tipo de relatos estremecedores. Pero hay uno que me ha dejado sin aliento, un relato que proviene de un lugar que muchos prefieren no mencionar, el campo de prisioneros de Yodok, en Corea del Norte. Esta historia no solo es perturbadora por lo que describe, sino por el contexto en el que ocurre. Si tienes el valor de quedarte, te invito a escuchar lo que podría ser uno de los relatos más impactantes que he recopilado. El campo de prisioneros de Yodok es un lugar envuelto en sombras, no solo por la densa niebla que suele cubrirlo, sino también por los secretos oscuros que encierra. Allí, miles de personas han sido enviadas para enfrentar una muerte lenta, víctimas de trabajos forzados, hambre y tortura. Pero según relatos de aquellos pocos que han logrado sobrevivir, la verdadera pesadilla no termina con la muerte. Algunos afirman que las almas de los que perecieron allí nunca se fueron y que ahora vagan por el campo en busca de justicia o venganza. Una de las historias más aterradoras que escuché provino de un hombre llamado Min Jae, un antiguo prisionero que logró escapar después de años de encierro. Su voz temblaba mientras relataba lo que vivió allí. Según él, las noches en Yodok eran las peores. Después de un día interminable de trabajos agotadores, cuando el silencio se apoderaba del campo y solo se escuchaba el susurro del viento, era cuando comenzaban los verdaderos horrores. Min Jae recordó una noche en particular que jamás podrá borrar de su memoria. Era invierno, y la temperatura había descendido tanto que las pocas gotas de agua que les daban para beber se congelaban en segundos. Él y los demás prisioneros dormían en barracones mal construidos, con el frío calándoles los huesos. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó algo que lo despertó, un murmullo bajo, como si alguien estuviera hablando cerca de su oído. Al principio pensó que era un compañero susurrando, pero cuando abrió los ojos, vio que todos dormían profundamente. Sin embargo, el murmullo persistía, ahora más claro. Era una voz débil, quebrada, que decía: «Sálvense. No permitan que los encuentren». El corazón de Min Jae latía con fuerza. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Decidió cerrar los ojos e intentar ignorarlo, pensando que quizás estaba delirando por el cansancio. Pero entonces escuchó otro sonido: pasos. Eran lentos, pesados, y se acercaban al barracón. Lo extraño era que no había guardias patrullando a esa hora, y nadie se atrevería a caminar por los pasillos por miedo a ser castigado. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta, y un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Luego, algo impactó la puerta con fuerza, como si alguien la hubiera golpeado con los puños. Los prisioneros se despertaron sobresaltados, pero ninguno se atrevió a moverse. Todos permanecieron en silencio, escuchando cómo los golpes se transformaban en arañazos, como si algo estuviera desesperado por entrar. Finalmente, los ruidos cesaron. Min Jae pensó que todo había terminado, pero cuando se dio la vuelta en su cama improvisada, vio algo que lo hizo desear nunca haber abierto los ojos. En la esquina del barracón, de pie en la oscuridad, había una figura. No era un guardia, eso estaba claro. Su silueta era delgada, casi esquelética, y su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si su cuello no pudiera sostenerla. Aunque el lugar estaba oscuro, los ojos de esa figura parecían brillar con un tono blanquecino, vacío. La figura levantó un brazo y señaló hacia él. Min Jae quiso gritar, pero el miedo lo paralizó. Entonces, la figura susurró: «Tú también te quedarás aquí, como nosotros». A la mañana siguiente, Min Jae estaba pálido y tembloroso. Quiso contar lo que había visto, pero temía que nadie le creyera. Sin embargo, cuando salió del barracón, escuchó a otros prisioneros hablando en voz baja sobre ruidos extraños durante la noche. Algunos decían haber oído lloros, otros aseguraban haber visto sombras moviéndose entre las barracas. Incluso había quien afirmaba haber escuchado sus propios nombres susurrados en la oscuridad. Con el tiempo, más y más prisioneros comenzaron a reportar experiencias similares.
Las figuras espectrales se volvían cada vez más frecuentes, y los mensajes que transmitían eran siempre los mismos, advertencias de muerte o súplicas de ayuda. Una mujer, que había sido encarcelada junto a su hijo pequeño, aseguró haber visto al espíritu de su esposo, quien había muerto en el campo meses atrás. Él le suplicaba que protegiera a su hijo, pero ella no sabía cómo. Días después, el niño enfermó y murió, y la mujer desapareció misteriosamente una noche. Los guardias, al principio, se burlaban de las historias, diciendo que los prisioneros estaban perdiendo la cordura. Pero con el tiempo, incluso ellos comenzaron a actuar de manera extraña. Uno de los soldados, conocido por su crueldad, fue encontrado muerto en su puesto de vigilancia. Su rostro estaba congelado en una expresión de puro terror, y aunque no había señales de lucha, sus compañeros juraron haber escuchado gritos esa noche. Hoy en día, el campo de prisioneros de Yodok sigue siendo un lugar envuelto en misterio. Aunque el gobierno niega su existencia, las historias de aquellos que lograron escapar continúan circulando, y con ellas, los relatos de los fantasmas que aún habitan allí. Dicen que si alguna vez te acercas al perímetro del campo, puedes escuchar susurros llevados por el viento, como si las almas atrapadas intentaran contar su historia al mundo. Pero ten cuidado, porque una vez que entras en contacto con ellos, algunos creen que nunca más estarás verdaderamente solo. Así que dime, ¿crees que todo esto es solo producto de mentes quebradas por el horror, o hay algo más oscuro en Yodok, algo que trasciende la muerte? Yo, por mi parte, prefiero no saberlo. Ahora, una pregunta para ti, ¿alguna vez has vivido una experiencia de terror que no puedes olvidar? Si es así, comparte tu historia en los comentarios. ¿Quién sabe? Tal vez aparezca aquí en el canal. Y más, si quieres que tu historia sea contada en un video exclusivo, solo necesitas hacer una donación de cualquier valor a través de Super Chat. Con tu ayuda, seguiremos trayendo más relatos escalofriantes. Y ahora, vamos con la próxima historia. Historia 2: La maldición de la montaña Paektu, espíritus antiguos. Buenas noches. Mi nombre es Alejandro, y hoy quiero contarles una de las historias más inquietantes que he recopilado en mis años investigando lo paranormal. Esta historia nos lleva a un lugar misterioso, cargado de leyendas y de una energía que muchos consideran peligrosa, la montaña Paektu, en la frontera entre Corea del Norte y China. Un lugar sagrado para la cultura coreana, pero también conocido por los relatos de viajeros y soldados que aseguran haber presenciado fenómenos inexplicables en sus frías alturas. Si tienes el valor de escuchar, esta es la historia de los espíritus antiguos que, según dicen, protegen y maldicen a quien ose profanar su territorio. La montaña Paektu no es cualquier lugar. Con su imponente altura de más de 2.700 metros, es considerada el lugar de nacimiento mítico del pueblo coreano, un sitio cargado de simbolismo y reverencia. Pero no es solo su historia lo que la convierte en un lugar especial, las personas que se han aventurado a explorarla hablan de algo más, algo que no puede ser explicado con palabras. Relatos de luces extrañas en el cielo, sombras que aparecen y desaparecen entre la nieve, y una constante sensación de que alguien o algo te observa desde lo alto. Uno de los relatos más escalofriantes que escuché provino de un soldado llamado Wan, quien formaba parte de una misión de patrullaje en las montañas. Según Wan, él y su unidad habían sido enviados a vigilar la frontera, una tarea que a menudo implicaba largos días y noches enfrentando el frío implacable. La montaña Paektu era el escenario de su misión, un lugar que, según les advirtieron, debían respetar. Los habitantes locales hablaban de espíritus guardianes, almas antiguas que protegían la montaña y castigaban a quienes no mostraban reverencia. Pero como buenos soldados, ellos no prestaron atención a esas supersticiones. Wan contó que todo comenzó durante su tercera noche en la montaña. El viento soplaba con una fuerza casi inhumana, como si estuviera vivo, como si quisiera expulsarlos de allí. Las temperaturas eran tan bajas que incluso respirar era doloroso. Aquella noche, mientras acampaban cerca del lago Cheonggi, ubicado en el cráter de la montaña, algo extraño sucedió. Primero fueron las luces, pequeñas esferas brillantes que aparecieron flotando sobre el lago. Al principio, pensaron que se trataba de algún fenómeno natural,
pero luego notaron que las luces parecían moverse con intención, como si estuvieran observándolos. Uno de los soldados, un joven llamado Min-soo, decidió acercarse al lago para investigar. Contra las advertencias de sus compañeros, avanzó hacia la orilla, convencido de que no había nada que temer. Pero cuando llegó allí, Wan y los demás escucharon un grito que les heló la sangre. Salieron corriendo para ayudarlo, pero cuando llegaron, Min-soo estaba de pie, inmóvil, mirando fijamente al agua. Sus labios se movían, como si estuviera susurrando algo, pero nadie podía escuchar lo que decía. Cuando lo sacaron de allí, su rostro estaba pálido y sus ojos llenos de terror. Min-soo solo logró decir unas palabras antes de desmayarse: ellos están aquí. Esa misma noche, el grupo comenzó a escuchar cosas. Murmullos en un idioma que ninguno de ellos entendía, como si miles de voces estuvieran hablando al unísono. Algunos soldados dijeron sentir que algo les tocaba los hombros o les rozaba el rostro, pero al girarse, no había nadie. La sensación de ser observado se volvió insoportable. El viento parecía llevar consigo gritos lejanos, y las sombras en la nieve parecían moverse por sí solas. Al día siguiente, decidieron abandonar el campamento y descender de la montaña. Pero la montaña Paektu no los dejaría ir tan fácilmente. Durante el descenso, uno de los soldados tropezó y cayó por un barranco. Cuando fueron a buscarlo, lo encontraron muerto, pero no por la caída. Su rostro estaba congelado en una expresión de puro horror, y su cuerpo no mostraba signos de lesiones graves. Lo más extraño fue que, alrededor de su cuerpo, la nieve había sido perturbada, como si muchas manos pequeñas hubieran estado tratando de sujetarlo. Wan afirmó que, a partir de ese momento, las cosas solo empeoraron. Por las noches, sus sueños estaban llenos de imágenes de figuras oscuras que se movían lentamente hacia él, sus rostros cubiertos por máscaras antiguas, como las usadas en rituales ancestrales. En uno de esos sueños, una de las figuras le habló: no perteneces aquí. Regresa, antes de que sea demasiado tarde. Finalmente, lograron salir de la montaña, pero Wan sabía que algo había cambiado. Desde ese día, cada vez que cerraba los ojos, podía sentir la presencia de esos espíritus, como si lo hubieran marcado de alguna manera. Otros soldados del grupo comenzaron a reportar experiencias similares. Uno de ellos, atormentado por pesadillas constantes, terminó quitándose la vida. Otro desapareció sin dejar rastro después de afirmar que debía regresar a la montaña para pedir perdón. Los relatos de Wan no son los únicos. Turistas que han visitado la montaña Paektu también han hablado de experiencias inquietantes. Una pareja que decidió acampar cerca del lago Chongji afirmó haber visto figuras caminando sobre el agua durante la noche. Cuando intentaron tomar fotografías, sus cámaras dejaron de funcionar, y al revisar las imágenes al día siguiente, encontraron una sola foto, la de un rostro pálido y alargado mirándolos directamente. Los lugareños creen que la montaña está protegida por los espíritus de los antepasados, guardianes que castigan a quienes se atreven a perturbar la paz del lugar. Dicen que si escuchas el viento en la montaña Paektu, no es solo el sonido del aire, es el eco de voces antiguas, advirtiéndote que no te acerques más. Hoy en día, la montaña Paektu sigue siendo un lugar de reverencia, pero también de temor. Algunos dicen que aquellos que se adentran en sus dominios nunca vuelven a ser los mismos. Otros creen que la montaña guarda un secreto aún más oscuro, algo que está más allá de nuestra comprensión. Pero una cosa es segura, los espíritus antiguos de la montaña Paektu no han abandonado su puesto. Y si decides enfrentarlos, asegúrate de estar preparado, porque ellos siempre están observando. Historia 3: El soldado fantasma de Panmunjom. Soy Alejandro, y esta noche les traigo una historia que me heló la sangre desde la primera vez que la escuché. Panmunjom, la zona desmilitarizada que divide las dos Coreas, es un lugar cargado de tensión histórica. Es un espacio donde la guerra nunca terminó del todo, donde la calma es solo un espejismo y el pasado sigue presente de formas que escapan a nuestra comprensión. Entre los muchos relatos de este lugar, hay uno que se ha transmitido entre soldados y visitantes, la aparición de un soldado fantasmagórico que, según dicen,
permanece inmóvil, observando la línea de demarcación. Su presencia es un recordatorio inquietante de los horrores que ocurrieron allí. Esta es su historia. Panmunjom es un lugar único en el mundo, un sitio donde el tiempo parece haberse detenido. Desde que se estableció la zona desmilitarizada en 1953, se ha convertido en un símbolo de la división y el conflicto entre las dos Coreas. Soldados de ambos lados patrullan constantemente, observándose mutuamente, como si cualquier movimiento en falso pudiera reavivar la guerra. Sin embargo, los soldados no son los únicos que vigilan la frontera. Algunos afirman que hay alguien o algo más. Todo comenzó con el relato de un soldado surcoreano llamado Hyun, quien fue asignado a una de las torres de vigilancia en Panmunjom. Según Hyun, su turno de noche siempre era el más difícil. No solo por el frío que penetraba incluso las capas más gruesas de ropa, sino por la sensación constante de ser observado. Las luces de las torres iluminaban parte de la zona, pero más allá, solo había oscuridad y una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Una noche, mientras realizaba su patrullaje habitual, Hyun notó algo extraño. A lo lejos, justo en la línea de demarcación, vio una figura de pie. Al principio pensó que se trataba de un soldado norcoreano, alguien que había cruzado el límite en un intento de provocar. Pero al observar más de cerca, notó que había algo raro en esa figura. Era demasiado inmóvil, casi como una estatua, y su uniforme no coincidía con los actuales. Parecía un uniforme antiguo, como los que se usaban durante la Guerra de Corea. Hyun sintió un escalofrío recorrer su espalda. Intentó comunicarse con la base para reportar la presencia, pero su radio no funcionaba. Solo emitía estática, un ruido ensordecedor que parecía volverse más fuerte cuanto más intentaba hablar. Desesperado, decidió utilizar sus binoculares para observar mejor a la figura. Lo que vio lo dejó helado. La figura tenía el rostro pálido, casi translúcido, como si la luz de las torres no lo afectara del todo. Sus ojos estaban vacíos, oscuros, y su expresión era de completa neutralidad, como si no sintiera nada. Estaba parado con las manos a los lados, mirando directamente hacia Hyun, aunque parecía imposible que pudiera verlo desde esa distancia. Pero lo más aterrador fue cuando, sin moverse, la figura inclinó ligeramente la cabeza, como si lo estuviera invitando a acercarse. Hyun retrocedió, incapaz de apartar la vista. La figura no se movió ni un centímetro, pero la sensación de amenaza era palpable. Finalmente, otro soldado llegó para relevarlo en su turno, y cuando Hyun intentó explicarle lo que había visto, la figura ya no estaba allí. Solo quedó la fría niebla cubriendo el terreno. Los días siguientes, Hyun intentó convencerse de que lo que había visto era una ilusión causada por el cansancio. Pero entonces comenzaron los rumores. Otros soldados empezaron a hablar de un hombre extraño que aparecía en la línea de demarcación. Algunos lo describían con detalle, mencionando el uniforme antiguo y el rostro inexpresivo. Otros decían que lo habían escuchado murmurando algo en un tono bajo e incomprensible. Pero todos coincidían en algo: el soldado no se movía. Nunca. Una noche, Hyun decidió que necesitaba respuestas. Durante su turno, se aventuró fuera de la torre de vigilancia y caminó hacia la línea de demarcación. El lugar estaba cubierto por una densa niebla, y el silencio era abrumador, roto solo por el sonido de sus botas sobre la tierra. Cuando llegó al punto exacto donde había visto a la figura por primera vez, sintió un frío intenso, mucho más fuerte que el que hacía normalmente en esa época del año. Y entonces lo vio. El soldado estaba allí, parado a pocos metros de él. Esta vez, Hyun pudo notar más detalles: el uniforme estaba rasgado y manchado de algo que parecía sangre seca. Su rostro, aunque inexpresivo, emanaba una tristeza profunda, casi insoportable. Antes de que pudiera decir o hacer algo, el soldado levantó una mano y señaló hacia el suelo. Hyun, temblando, bajó la mirada y notó que el terreno donde estaba parado parecía diferente. La tierra estaba más oscura, como si estuviera quemada.
Fue entonces cuando recordó algo que había leído en los archivos históricos. Ese lugar en particular había sido escenario de una de las batallas más sangrientas de la Guerra de Corea. Miles de soldados habían muerto allí, y muchos de sus cuerpos nunca fueron recuperados. Cuando levantó la mirada, el soldado ya no estaba. Pero el aire estaba impregnado de una sensación de pesadez, como si algo antiguo y doloroso todavía estuviera presente. Desde esa noche, Hyo-on comenzó a tener pesadillas. En sus sueños, veía al soldado parado frente a él, mirándolo con esos ojos vacíos. A veces, el soldado le hablaba, aunque las palabras eran un eco incomprensible. Otras veces, simplemente lo señalaba, como si le estuviera mostrando algo que Hyo-on no podía entender. No fue el único. Otros soldados comenzaron a reportar sueños similares. Algunos incluso dijeron haber escuchado disparos y gritos en medio de la noche, aunque no había nadie cerca. Panmunjom, ya de por sí un lugar cargado de tensión, se volvió aún más opresivo. Los soldados evitaban patrullar solos, y las historias del soldado fantasma se convirtieron en un tema tabú. Hoy en día, la figura sigue siendo avistada por algunos, siempre en la misma posición, siempre observando. Los más supersticiosos creen que es el espíritu de un soldado que murió en la batalla y que nunca encontró descanso. Otros piensan que es un recordatorio, una advertencia de que la guerra nunca terminó realmente, de que las heridas del pasado todavía sangran en los rincones oscuros de Panmunjom. Sea lo que sea, una cosa es segura: si alguna vez visitas la zona desmilitarizada y sientes que alguien te observa, ten cuidado. Podrías estar siendo vigilado por el soldado fantasma, un testigo silencioso de los horrores de una guerra que aún no ha dejado de acechar. Historia 4: El misterio del hospital abandonado en Pyongyang. Buenas noches. Soy Alejandro, y hoy quiero compartir con ustedes una de las historias más aterradoras que he escuchado en mis años recopilando relatos paranormales. Esta vez viajaremos a Pyongyang, la capital de Corea del Norte, un lugar donde los secretos están enterrados profundamente, tanto en su historia como en sus edificios. Allí, escondido entre las sombras de la ciudad, se encuentra un hospital abandonado que ha sido el centro de rumores y relatos de actividades sobrenaturales durante décadas. Un lugar que, según dicen, guarda los ecos de un pasado oscuro y de aquellos que nunca lograron salir. El hospital en cuestión fue construido en los años 70 y, según los pocos informes disponibles, se trataba de un centro médico especializado en experimentos biológicos y tratamientos experimentales. Oficialmente, el lugar cerró en la década de los 90 debido a problemas de infraestructura, pero quienes trabajaron allí cuentan otra versión. Afirman que las cosas que ocurrieron dentro de esas paredes eran tan horribles que el gobierno decidió clausurarlo para siempre y borrar su existencia de la memoria colectiva. Sin embargo, el edificio sigue ahí, como un cadáver olvidado, atrayendo a aquellos lo suficientemente valientes o insensatos como para entrar. Uno de esos valientes fue un hombre llamado Kang-go, un periodista independiente que se dedicaba a documentar lugares abandonados en Corea del Norte. Según su relato, había escuchado historias de personas que vivían cerca del hospital y que afirmaban haber visto luces encendiéndose en el edificio por la noche, a pesar de que no había electricidad. Otros decían haber oído pasos en los pasillos y murmullos provenientes de las habitaciones vacías. Intrigado, Kang-go decidió investigar por su cuenta. La noche en que decidió entrar al hospital, la ciudad estaba cubierta por una densa niebla. Era como si Pyongyang misma intentara ocultar aquel lugar de la vista. Kang-go llegó al edificio con una linterna, una cámara y una libreta para tomar apuntes. Desde el exterior, el hospital parecía un monstruo dormido, ventanas rotas, paredes cubiertas de moho y un silencio tan profundo que parecía absorber cualquier sonido. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta, como si el edificio lo estuviera invitando a entrar. El interior era aún más desolador. El aire estaba cargado de un olor rancio, una mezcla de humedad y algo más, algo que Kang-go no podía identificar. Mientras avanzaba por los pasillos, sus pasos resonaban en el eco, creando la sensación de que no estaba solo. Las paredes estaban cubiertas de grafitis en un idioma que no reconocía, y las habitaciones, vacías de muebles, tenían un ambiente pesado,
como si guardaran las memorias de lo que había ocurrido allí. Fue al llegar al ala este del hospital cuando comenzaron las cosas extrañas. Al pasar por lo que parecía haber sido una sala de cirugía, escuchó un ruido. Era un sonido metálico, como si algo golpeara una bandeja de acero. Miró dentro de la sala, pero no había nada. Solo un par de camas oxidadas y una lámpara quirúrgica colgando del techo, balanceándose levemente, aunque no había viento. Intentando mantener la calma, continuó su recorrido. Llegó a un pasillo donde el suelo estaba cubierto de papeles médicos dispersos. Algunos estaban tan deteriorados que era imposible leerlos, pero en otros podía distinguir fragmentos, diagramas del cuerpo humano, anotaciones sobre procedimientos experimentales y nombres. Decenas de nombres escritos con una letra apresurada, como si alguien los hubiera anotado en el último momento. Kango tomó fotografías, pero cuando revisó su cámara, notó algo extraño. En una de las imágenes, justo al fondo del pasillo, había una figura. Parecía una persona, pero su silueta era borrosa, casi translúcida. Pensando que era una falla de la cámara, decidió ignorarlo y seguir adelante. Sin embargo, no podía quitarse la sensación de que algo lo estaba observando. Más adelante, encontró lo que parecía ser la sala de pediatría. En las paredes había dibujos infantiles, ahora desgastados por el tiempo, pero aún visibles, casas, flores, y figuras humanas con rostros vacíos. En una esquina de la sala había una pequeña cama oxidada, y sobre ella, algo que lo hizo retroceder. Era un osito de peluche, cubierto de polvo pero intacto, como si alguien lo hubiera dejado allí recientemente. Cuando se acercó para examinarlo, escuchó una risa. Era débil, pero clara, como la risa de un niño. Se dio la vuelta de inmediato, pero no había nadie. La sala estaba completamente vacía. A partir de ese momento, todo se volvió más inquietante. Los ruidos comenzaron a intensificarse, pasos que parecían seguirlo a lo largo de los pasillos, puertas que se cerraban de golpe a pesar de que no había viento, y susurros en un idioma que no entendía. Kango empezó a sentir que el aire se volvía más denso, como si el edificio estuviera vivo y estuviera reaccionando a su presencia. Decidió que era hora de salir, pero el hospital no lo iba a dejar ir tan fácilmente. Al intentar regresar por el mismo camino por el que había entrado, descubrió que los pasillos parecían haber cambiado. Habitaciones que antes estaban vacías ahora tenían sombras moviéndose en su interior. Escaleras que llevaban al primer piso ahora parecían descender hacia un sótano que no recordaba haber visto antes. Y los susurros eran cada vez más fuertes. Finalmente, llegó a la entrada principal, pero al intentar abrir la puerta, ésta no se movió. Era como si estuviera sellada desde afuera. En ese momento, escuchó un grito desgarrador proveniente del segundo piso, un grito que parecía mezclar el dolor de varias personas al mismo tiempo. Sin pensarlo, corrió hacia una ventana rota y logró salir, cortándose las manos en el proceso. Nunca había sentido tanto alivio como cuando vio las luces de la ciudad a lo lejos. Desde aquella noche, Kango nunca volvió a ser el mismo. Dijo que el hospital lo había marcado de alguna manera, que a veces, en sus sueños, volvía a estar en esos pasillos interminables, escuchando los mismos susurros. Afirmaba que había algo en ese lugar, algo que no quería ser descubierto. El hospital abandonado de Pyongyang sigue siendo un misterio. Aunque las autoridades niegan su existencia, las historias de aquellos que se han atrevido a entrar continúan circulando. Dicen que las almas de los pacientes y médicos que murieron allí todavía vagan por los pasillos, atrapadas en un bucle eterno. Y si alguna vez decides acercarte, recuerda, no estás solo. El hospital te observa, y si entras, puede que nunca te deje salir. Historia 5: La maldición del mausoleo de Kim Il-sung. Buenas noches. Soy Alejandro, y esta noche quiero compartir con ustedes un relato que me dejó sin palabras desde el momento en que lo escuché. Esta historia nos lleva al corazón de Corea del Norte, a un lugar envuelto en misterio y reverencia, el Gran Palacio del Sol de Kumsusan, el mausoleo donde descansan los cuerpos embalsamados de Kim Il-sung y su hijo, Kim Jong-il.
Este imponente edificio, símbolo del culto a la personalidad en Corea del Norte, también es escenario de relatos oscuros y sobrenaturales que pocos se atreven a contar. Si tienes el valor de escuchar, te invito a conocer la maldición que, según dicen, habita dentro de esas paredes. El mausoleo de Kumsusan es uno de los lugares más vigilados y sagrados de Corea del Norte. Miles de ciudadanos visitan el lugar cada año para rendir homenaje a los líderes fallecidos, siguiendo estrictos protocolos de respeto. Todo dentro del mausoleo está diseñado para inspirar una mezcla de temor y reverencia, desde los largos pasillos iluminados con luces frías hasta las gigantescas estatuas de mármol que parecen observarte en silencio. Sin embargo, según los rumores que circulan en Pyongyang, hay algo más en este lugar, algo que no puede ser explicado por la propaganda ni por la arquitectura monumental. Uno de los relatos más impactantes proviene de un esguarda de seguridad del mausoleo, un hombre llamado Don Jun, quien trabajó allí durante varios años antes de abandonar el país. Según Don Jun, el mausoleo no es solo un lugar de descanso eterno, es también un lugar donde el pasado nunca muere. Los guardias, que deben cumplir turnos nocturnos en completo silencio, han reportado incidentes que desafían toda lógica. Don Jun recordó una noche en particular, una noche que cambió su vida para siempre. Era invierno, y la temperatura había bajado a niveles extremos. Su turno comenzaba a la medianoche, un momento en el que el mausoleo estaba completamente vacío, excepto por los guardias asignados. A las pocas horas de iniciar su patrullaje, comenzó a notar que algo no estaba bien. Las luces, normalmente constantes y brillantes, empezaron a parpadear, creando sombras que bailaban en las paredes. Al principio, pensó que se trataba de un fallo técnico, pero pronto se dio cuenta de que las sombras no coincidían con los objetos o figuras presentes en el pasillo. Era como si algo invisible estuviera moviéndose a su alrededor. Intentó calmarse y continuar con su trabajo, pero mientras caminaba hacia una de las salas principales, escuchó un ruido detrás de él. Eran pasos. Lentamente, se giró, esperando encontrar a uno de sus compañeros, pero el pasillo estaba vacío. Sin embargo, los pasos continuaban, acercándose cada vez más. El sonido era tan claro que podía distinguir el eco de las botas sobre el mármol pulido. Entonces, los pasos se detuvieron, justo a su lado. Pero no había nadie. Don Jun sintió un escalofrío recorrer su espalda. Decidió ignorar lo ocurrido y se dirigió hacia la sala donde descansaba el cuerpo de Kim Il-sung. Allí, todo estaba en un silencio absoluto. La sala estaba iluminada con una luz tenue, y el aire era tan denso que parecía difícil de respirar. Mientras observaba el sarcófago de vidrio que contenía el cuerpo embalsamado, tuvo la extraña sensación de que alguien lo estaba observando. Miró a su alrededor, pero no había nadie más en la sala. Sin embargo, no podía deshacerse de esa sensación. Entonces, ocurrió algo que lo dejó petrificado. Desde el rincón más oscuro de la sala, escuchó un susurro. Era un murmullo bajo, como si alguien estuviera hablando en un tono demasiado débil para ser entendido. El sonido parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Cuando se armó de valor para mirar hacia el rincón, vio algo que lo hizo retroceder. Había una figura de pie, envuelta en sombras. Aunque no podía distinguir sus rasgos, sabía que estaba allí, observándolo. De repente, la figura avanzó un paso, y Don Jun sintió que el aire se volvía más frío, como si toda la sala hubiera sido sumergida en hielo. El miedo lo paralizó, pero logró reunir la fuerza suficiente para salir corriendo de la sala. Mientras huía, podía sentir que algo lo seguía, algo que no podía ver pero que estaba allí. Los pasillos, que conocía perfectamente, de repente parecían interminables, y el eco de sus propios pasos se mezclaba con un susurro constante que no podía entender. Cuando finalmente llegó a la sala de vigilancia, sus compañeros lo encontraron pálido y tembloroso, incapaz de explicar lo que había visto. Después de esa noche, Don Jun comenzó a notar cambios en su vida. Tenía pesadillas recurrentes en las que se encontraba de nuevo en el mausoleo, atrapado en un bucle interminable de sombras y susurros. Durante el día, sentía que algo lo seguía, incluso en su propia casa.
Otros guardias que trabajaban con él comenzaron a reportar experiencias similares. Uno de ellos afirmó haber visto una figura que se parecía a Kim Il-sung caminando por los pasillos, con los ojos abiertos y una expresión vacía. Otro guardia dijo haber escuchado risas provenientes de las salas vacías, risas que sonaban humanas pero al mismo tiempo no lo eran. Los rumores dicen que el mausoleo está maldito, que las almas de aquellos que murieron durante el régimen de Kim Il-sung todavía rondan el lugar, buscando justicia o venganza. Algunos creen que incluso el espíritu del propio Kim Il-sung no ha encontrado descanso, atrapado por el peso de sus propias acciones. Los visitantes ocasionales han reportado sentirse observados o escuchar voces mientras caminaban por los pasillos, aunque las autoridades niegan cualquier actividad inusual. Hoy en día, el mausoleo sigue siendo un lugar de culto obligatorio para los ciudadanos norcoreanos, pero para aquellos que han trabajado allí, es mucho más que eso. Es un lugar donde el pasado nunca descansa, donde las sombras parecen cobrar vida y donde los susurros de los muertos todavía se pueden escuchar. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar Pyongyang y decides acercarte al mausoleo, recuerda esto, no estás solo. Las figuras en las sombras te observan, y los susurros en el aire pueden ser algo más que el eco de tu propia imaginación. ¿Te están gustando estas historias escalofriantes? Entonces no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Así nos ayudas a seguir trayendo relatos oscuros que no te dejarán dormir. Tu apoyo marca la diferencia. Ahora, respira profundo, y vamos con la siguiente historia. Historia 6: El pacto de sangre en el Ministerio de Seguridad del Estado. Hola, buenas noches. Soy Alejandro, y esta noche quiero llevarlos a uno de los lugares más temidos y envueltos en misterio de Corea del Norte, el Ministerio de Seguridad del Estado. Este edificio, ubicado en Pyongyang, es conocido como el epicentro de los secretos y las sombras del régimen. Pero más allá de su reputación política, hay algo que incluso los propios empleados temen mencionar: los rumores de actividades paranormales que se han vuelto imposibles de ignorar. Se dice que los pasillos del ministerio están impregnados con el sufrimiento de las almas que perdieron la vida entre esas paredes, y que los ecos de sus gritos aún resuenan en la oscuridad. El Ministerio de Seguridad del Estado es una fortaleza imponente. Sus paredes grises y ventanas blindadas transmiten una sensación de opresión, como si el edificio mismo cargara con los secretos más oscuros del país. Dentro, la atmósfera es pesada. Incluso los empleados más veteranos evitan quedarse después del anochecer. Según los rumores, las noches en el ministerio no son solo silenciosas, están llenas de sonidos y presencias que no deberían estar allí. Una de las historias más escalofriantes proviene de un hombre llamado Jeong-woo, un antiguo guardia que trabajó en el ministerio durante varios años. Según su relato, todo comenzó una noche mientras patrullaba los pasillos del ala más antigua del edificio. Era tarde, y el lugar estaba vacío excepto por él y algunos compañeros en el puesto de vigilancia. Mientras caminaba, escuchó un ruido extraño, un golpeteo rítmico que parecía provenir de una de las oficinas cerradas. Intrigado, decidió investigar. Cuando llegó a la oficina, la puerta estaba cerrada con llave, pero el sonido continuaba. Golpeó suavemente, preguntando si había alguien dentro, pero no obtuvo respuesta. Finalmente, usó su llave maestra para abrir la puerta. La oficina estaba vacía, pero el sonido continuaba. Provenía de la esquina de la sala, donde había una vieja mesa de madera. Sobre ella, un tintero parecía moverse lentamente, golpeando la superficie de la mesa en un patrón repetitivo. De repente, el tintero se detuvo y el silencio llenó la sala. Jeong-woo se sintió incómodo, pero decidió no contarle a nadie lo ocurrido. Sin embargo, los eventos extraños no terminaron ahí. En las semanas siguientes, otros guardias comenzaron a reportar incidentes similares: sonidos de pasos en pasillos vacíos, luces que se encendían y apagaban solas, y susurros en las paredes. Pero lo más perturbador fueron los testimonios sobre sombras humanas que parecían moverse por el edificio. Algunos decían que veían figuras de pie al final de los pasillos, inmóviles, observándolos en silencio.
Uno de los relatos más impactantes ocurrió en la sala de interrogatorios, un lugar que ya de por sí tenía una reputación siniestra. Una noche, un joven oficial llamado Min Jae estaba revisando los archivos cuando escuchó un grito desgarrador. Era un sonido que parecía venir desde el fondo de la sala, aunque estaba completamente vacía. Decidió investigar, pensando que alguien podría haberse quedado atrapado. Pero cuando encendió las luces, vio algo que nunca olvidaría. En el centro de la sala, había marcas de manos ensangrentadas en las paredes, como si alguien hubiera intentado escapar desesperadamente. Sin embargo, no había rastro de sangre fresca, ni señales de que alguien hubiera estado allí recientemente. Después de ese incidente, Min Jae comenzó a tener pesadillas recurrentes. En sus sueños, estaba en la sala de interrogatorios, rodeado de figuras oscuras que lo observaban en silencio. Una de esas figuras se acercaba a él y le susurraba algo que no podía entender. Siempre despertaba sudando frío, con la sensación de que alguien estaba parado junto a su cama. Con el tiempo, los rumores sobre el ministerio se hicieron más intensos. Algunos empleados comenzaron a renunciar, incapaces de soportar las experiencias que vivían allí. Otros, por miedo a represalias, decidieron quedarse en silencio, pero muchos compartían la misma creencia: el edificio estaba maldito. Decían que las almas de las personas que habían sido torturadas y asesinadas allí nunca encontraron descanso. Según las leyendas, durante los interrogatorios más brutales, se realizaban rituales oscuros para asegurar que los prisioneros hablaran. Estos rituales involucraban pactos de sangre, y algunos creen que esos actos dejaron una marca imborrable en el edificio. Una de las historias más antiguas habla de un oficial de alto rango que, en un intento desesperado por obtener información de un espía, realizó un ritual prohibido dentro de la sala de interrogatorios. Se dice que dibujó símbolos extraños en el suelo con la sangre de la víctima y pronunció palabras en un idioma desconocido. Aunque obtuvo la información que buscaba, el precio fue alto. Poco después, el oficial comenzó a experimentar fenómenos extraños. Veía sombras moviéndose por su oficina, escuchaba voces llamándolo por su nombre y sentía un frío intenso, incluso en verano. Finalmente, fue encontrado muerto en su escritorio, con una expresión de puro terror en el rostro. Hoy en día, el Ministerio de Seguridad del Estado sigue siendo un lugar de poder y temor. Aunque los eventos paranormales no son mencionados oficialmente, los empleados evitan trabajar solos o quedarse después del anochecer. Incluso los visitantes extranjeros que han tenido acceso al edificio han reportado sentirse observados o experimentar cambios inexplicables en la temperatura. Los ancianos de Pyongyang creen que el edificio está maldito, que los actos de violencia y desesperación que ocurrieron en su interior dejaron una huella que nunca podrá borrarse. Algunos sugieren que los espíritus de las víctimas permanecen allí, buscando venganza o tal vez justicia. Otros creen que el edificio mismo está vivo, alimentándose del sufrimiento humano para perpetuar su propia existencia. Así que si alguna vez tienes la oportunidad de acercarte al Ministerio de Seguridad del Estado, recuerda, las paredes tienen oídos, pero también tienen recuerdos. Y en un lugar donde tantas vidas terminaron en agonía, no es sorprendente que las sombras todavía caminen por los pasillos, susurrando historias que el mundo nunca conocerá. Historia 7: La noche del espía desaparecido en Pyongyang. Buenas noches. Soy Alejandro, y esta noche quiero contarles una historia que, aunque parece salida de una película de espionaje, es más real y aterradora de lo que puedan imaginar. Esto ocurrió en Pyongyang, la capital de Corea del Norte, un lugar lleno de secretos oscuros y escenarios donde la vigilancia y el control son absolutos. Pero lo que hace que este relato sea tan escalofriante no es solo la desaparición de un espía extranjero, sino lo que sucedió después, algo que desafía toda lógica y que, hasta el día de hoy, sigue causando escalofríos a quienes conocen la historia. En los años 80, un espía extranjero, cuyo nombre nunca fue revelado, fue capturado por las autoridades norcoreanas. Según las pocas fuentes disponibles, había ingresado al país con una identidad falsa, trabajando como periodista, con el objetivo de recopilar información sobre las operaciones del régimen. Sin embargo, fue descubierto rápidamente y llevado a un edificio de interrogatorios en las afueras de Pyongyang. Aquel lugar,
según los rumores, era un sitio temido incluso por los propios norcoreanos. Nadie salía de allí, y quienes lo hacían rara vez eran los mismos. Esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. Oficialmente, no hay registros de su existencia, pero los rumores sobre lo que ocurrió dentro de esas paredes comenzaron a circular poco tiempo después. Según se dice, el espía fue sometido a extensos interrogatorios y torturas, pero jamás reveló información valiosa. En su última noche, algo extraño sucedió. Los guardias del edificio reportaron haber escuchado gritos provenientes de la celda donde estaba detenido. Al principio, pensaron que era normal, que el hombre simplemente estaba rompiéndose bajo la presión. Pero esos gritos eran diferentes, más agudos, llenos de una desesperación que ninguno había oído antes. Cuando entraron a la celda para revisar, no encontraron nada. La habitación estaba vacía. El hombre había desaparecido sin dejar rastro. Las ventanas estaban intactas, y la única puerta estaba cerrada con llave desde afuera. Los guardias, aterrados, revisaron todo el edificio, pero no había señales de él. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Después de aquella noche, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en el edificio. Los trabajadores reportaron escuchar pasos en los pasillos vacíos y voces bajas que murmuraban en un idioma extranjero. Algunos afirmaron haber visto sombras moverse detrás de ellos, reflejadas en los vidrios de las ventanas, pero al voltear, no había nadie. La actividad se intensificó al punto de que algunos guardias se negaron a trabajar en el turno nocturno, y el lugar eventualmente fue clausurado. Pero la historia no terminó ahí. Los residentes de las áreas cercanas comenzaron a hablar sobre la aparición de un hombre que caminaba por las calles de Pyongyang en las noches. Era alto, delgado, y vestía ropa que parecía fuera de lugar, como si perteneciera a otra época. Las personas que lo veían decían que su rostro era inexpresivo, pero lo más perturbador eran sus ojos, vacíos, como si no hubiera alma detrás de ellos. A veces lo encontraban parado en esquinas oscuras, mirando hacia la distancia, y otras veces lo veían caminando lentamente, como si estuviera buscando algo. Una de las historias más inquietantes provino de un hombre llamado Seono, un trabajador de mantenimiento que vivía cerca del edificio de interrogatorios. Una noche, mientras volvía a casa después de su turno, notó que alguien lo seguía. Al principio pensó que era otro trabajador, pero cuando miró de reojo, se dio cuenta de que era un hombre extraño, vestido con un abrigo largo y gastado. Lo que más le llamó la atención fue su forma de caminar, lenta, arrastrando los pies, pero constante. Seono aceleró el paso, pero el hombre continuó siguiéndolo. Finalmente, se giró para confrontarlo, pero no había nadie. La calle estaba completamente vacía, aunque aún podía escuchar el eco de pasos detrás de él. Aterrorizado, corrió a su casa y cerró todas las puertas y ventanas. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó un golpeteo suave en la ventana de su dormitorio. Cuando se armó de valor para mirar, vio al hombre parado allí, mirándolo fijamente. Sus ojos vacíos parecían atravesarlo. De repente, el hombre se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Después de ese incidente, Seono se enfermó gravemente. Comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que estaba atrapado en una celda oscura, escuchando gritos y pasos acercándose. En sus sueños, siempre veía al hombre de pie frente a él, señalándolo con un dedo, como si lo estuviera culpando de algo. Otros residentes del área también reportaron experiencias similares, luces que se encendían y apagaban en el edificio abandonado, sonidos de cadenas arrastrándose, y, lo más perturbador, la figura de aquel hombre apareciendo en sus casas o en sus sueños. Algunos creen que el espíritu del espía nunca pudo abandonar Pyongyang, que está atrapado entre este mundo y el siguiente, buscando justicia o tal vez venganza por lo que le hicieron. Otros piensan que el edificio de interrogatorios está maldito, impregnado con el sufrimiento de aquellos que murieron allí, y que el espía es solo una de las muchas almas que quedaron atrapadas. Sea cual sea la verdad, una cosa es segura: si alguna vez caminas por las calles de Pyongyang en la noche y sientes que alguien te sigue, no mires atrás. Podrías encontrar al hombre de los ojos vacíos, observándote,
esperando que lo ayudes o que tome su lugar. Historia 8. El encuentro con el espíritu de un desaparecido en la estación de tren de Pyongyang. Esta noche quiero compartir con ustedes una historia inquietante que tiene como escenario un lugar tan cotidiano como una estación de tren. Pero no se equivoquen, lo que ocurre en este sitio está lejos de ser algo ordinario. Nos trasladamos a Pyongyang, la capital de Corea del Norte, una ciudad envuelta en secretos y misterios, donde una estación de tren se ha convertido en el centro de relatos paranormales que congelan la sangre de cualquiera que los escuche. Según las historias, en ese lugar aparecen las sombras de personas desaparecidas, como si estuvieran atrapadas en un viaje eterno hacia un destino que nunca llega. La estación de tren de Pyongyang es un edificio imponente, con una arquitectura austera que refleja el control y la rigidez del régimen. Durante el día, está llena de movimiento, pasajeros que van y vienen, trenes que parten hacia diferentes rincones del país. Pero por la noche, cuando el bullicio desaparece, el lugar adquiere un aire sombrío. Las luces fluorescentes parpadean ocasionalmente, y el eco de los pasos resuena en los pasillos vacíos, creando una atmósfera inquietante. Es en esas horas cuando comienzan los relatos más escalofriantes. Una de las historias más conocidas es la de Ji-won, una mujer que trabajaba como empleada en la estación. Según su relato, una noche se quedó hasta tarde revisando inventarios en la oficina de administración. Había sido un día largo y agotador, y para cuando terminó su trabajo, la estación ya estaba completamente vacía. Decidió tomar un atajo a través del andén principal para salir más rápido, pero mientras caminaba, algo llamó su atención. En la distancia, junto a las vías del tren, había una figura. Al principio, pensó que era algún pasajero que se había quedado rezagado o alguien que había perdido el tren. Pero a medida que se acercaba, notó que había algo extraño en esa persona. Estaba de pie, inmóvil, mirando fijamente las vías, como si esperara que llegara un tren. Lo más inquietante era su ropa, parecía antigua, como de décadas pasadas, y estaba sucia y desgastada, como si hubiera estado vagando durante mucho tiempo. Ji-won intentó hablar con la figura, preguntándole si necesitaba ayuda, pero no recibió respuesta. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo no estaba bien. Aunque el lugar estaba completamente silencioso, podía sentir una especie de presión en el aire, una sensación de que no estaba sola. Dio un paso hacia atrás, y justo en ese momento, la figura se giró para mirarla. Lo que vio la dejó paralizada. El rostro de esa persona estaba pálido, casi translúcido, y sus ojos eran oscuros, vacíos, como si no hubiera vida detrás de ellos. La figura no dijo nada, pero de alguna manera Ji-won sintió que quería comunicarle algo. Fue entonces cuando escuchó un sonido, un suave susurro que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Las palabras eran incomprensibles, pero el tono era desesperado, como un lamento. Aterrorizada, Ji-won corrió hacia la salida sin mirar atrás. Al día siguiente, contó lo ocurrido a algunos compañeros de trabajo, esperando que alguien pudiera darle una explicación lógica. Para su sorpresa, varios de ellos habían tenido experiencias similares. Algunos habían visto a esa misma figura parada junto a las vías, mientras que otros habían oído pasos y voces en los pasillos vacíos. Todos coincidían en algo: la presencia que sentían no era humana. Con el tiempo, más historias comenzaron a salir a la luz. Pasajeros que esperaban trenes tardíos afirmaban haber visto sombras moviéndose entre los vagones estacionados, figuras que desaparecían tan rápido como aparecían. Otros decían haber sentido un frío inexplicable, incluso en los meses más cálidos, o haber oído gritos lejanos que parecían venir desde las profundidades de las vías. Una de las historias más perturbadoras fue la de un hombre llamado Min Soo, un vendedor ambulante que solía trabajar cerca de la estación. Según él, una noche, mientras empacaba sus cosas para irse a casa, vio a una mujer caminando sola por el andén. Parecía perdida, mirando a su alrededor como si buscara algo o a alguien. Min Soo, preocupado por su seguridad, se acercó a ella y le preguntó si necesitaba ayuda. La mujer lo miró y le dijo, con una voz apenas audible: «Estoy esperando a mi familia».
Antes de que pudiera responder, la mujer simplemente desapareció frente a sus ojos, dejando un aire frío y pesado a su alrededor. Los residentes de Pyongyang tienen diferentes teorías sobre lo que ocurre en la estación. Algunos creen que las apariciones son las almas de personas que desaparecieron durante los años más oscuros del régimen, víctimas de arrestos y ejecuciones secretas. Otros piensan que son espíritus de aquellos que murieron en accidentes ferroviarios y que no han podido encontrar descanso. También hay quienes creen que el lugar está maldito, que la energía acumulada de tantos años de sufrimiento ha dejado una marca imborrable. Sea cual sea la explicación, una cosa es segura: la estación de tren de Pyongyang no es un lugar cualquiera. Para quienes han tenido la desafortunada experiencia de encontrarse con estas presencias, es un recordatorio de que el pasado nunca está realmente muerto y de que algunos viajes nunca terminan. Así que si alguna vez decides visitar este lugar y sientes que alguien te observa desde las sombras o escuchas un susurro cuando todo está en silencio, recuerda, puede que no estés tan solo como crees. ¿Has vivido algo aterrador que te gustaría compartir? Escríbelo en los comentarios, queremos escuchar tu historia. Y si quieres que se convierta en un video exclusivo aquí en el canal, solo haz una donación de cualquier valor a través de Super Chat. Tu historia podría ser la próxima en aterrar a nuestros seguidores. Ahora, sigamos con el próximo relato. Historia 9: El horror en la isla de Hija, la sangre de los antiguos. Buenas noches. Soy Alejandro, y esta noche quiero llevarlos a un lugar envuelto en misterio, una isla cercana a la costa de Corea del Norte, conocida no solo por su belleza natural, sino también por los secretos oscuros que guarda en sus entrañas. Esta es la historia de la isla de Hija, un sitio donde el pasado parece estar vivo, un lugar donde los ecos de una civilización antigua y olvidada aún resuenan, y donde los visitantes aseguran haber visto figuras espectrales de guerreros malditos, atrapados en una búsqueda eterna de redención. La isla de Hija es relativamente pequeña, cubierta de densos bosques que ocultan ruinas antiguas, restos de lo que se cree fue un asentamiento que existió hace cientos de años. Según las leyendas locales, los habitantes de esa civilización practicaban rituales sangrientos para protegerse de las invasiones extranjeras. Se dice que ofrecían sacrificios humanos a sus dioses para asegurar la victoria en las batallas. Pero algo salió mal. En un momento de desesperación, los líderes de la isla realizaron un ritual prohibido, uno tan oscuro que maldijo a todos los que vivían allí. Desde entonces, la isla quedó abandonada, y los pocos que se aventuran en ella regresan con historias que hielan la sangre. Uno de los relatos más conocidos es el de un hombre llamado Yeon, un arqueólogo norcoreano que, junto con su equipo, decidió explorar la isla en busca de artefactos históricos. Según su testimonio, todo comenzó como una expedición rutinaria. Habían recibido permiso del gobierno para investigar las ruinas, con la esperanza de encontrar evidencia que confirmara las leyendas sobre la civilización perdida. Pero lo que encontraron fue mucho más de lo que esperaban. Al llegar a la isla, lo primero que notaron fue el silencio. No había pájaros, ni el sonido del viento moviendo los árboles. Era como si la naturaleza misma hubiera abandonado ese lugar. A medida que avanzaban hacia el interior de la isla, comenzaron a encontrar restos de estructuras, muros de piedra cubiertos de musgo, caminos antiguos casi borrados por el tiempo y, lo más inquietante, símbolos tallados en las rocas. Estos símbolos no coincidían con ningún sistema de escritura conocido, pero había algo en ellos que causaba incomodidad, como si transmitieran un mensaje oscuro que no debía ser leído. Yeon recordó una noche en particular que marcó el comienzo del verdadero horror. Habían montado un campamento cerca de las ruinas principales, un área donde se decía que se realizaban los rituales. Esa noche, mientras revisaban sus notas y artefactos, uno de los miembros del equipo, un hombre llamado Min-hun, dijo haber escuchado algo. Era un susurro, débil al principio, pero cada vez más claro. Los demás no escucharon nada y se burlaron de él, diciendo que probablemente estaba cansado. Sin embargo, poco después, todos comenzaron a sentirlo. No era solo un sonido, era una presencia. Algo estaba con ellos. El aire se volvió pesado, y una niebla espesa comenzó a descender sobre el campamento.
las linternas parpadearon, y entonces lo vieron. A través de la niebla, comenzaron a distinguir figuras humanas. Eran sombras, pero no sombras normales, parecían tener forma y sustancia, como si fueran personas de carne y hueso, pero desprovistas de vida. Llevaban armaduras antiguas, y algunas cargaban espadas y lanzas. Sus ojos eran dos pozos oscuros, vacíos, y aunque no hablaban, sus presencias eran abrumadoras. Parecían observarlos, juzgándolos por estar en su territorio. El pánico se apoderó del grupo, y muchos comenzaron a correr hacia los botes para abandonar la isla. Pero Yeon, impulsado por su curiosidad y su deber como arqueólogo, decidió quedarse. Quería entender lo que estaba sucediendo. Caminó hacia las ruinas principales, siguiendo los sonidos de los susurros que ahora parecían llamarlo por su nombre. Llegó a una estructura que parecía un altar. Había marcas en el suelo, como si alguien hubiera estado arrastrando algo pesado recientemente. Cuando iluminó el lugar con su linterna, vio lo que parecía ser un sacrificio ritual interrumpido. Había huesos humanos dispersos, algunos aún con marcas de cortes. Pero lo más aterrador fue lo que encontró en el centro del altar, una estatua, una figura grotesca que parecía mitad humana y mitad bestia. Los ojos de la estatua parecían seguirlo, y en su base había una inscripción en el mismo idioma desconocido que habían encontrado antes. De repente, Yeon sintió un frío intenso a su alrededor, como si algo invisible lo hubiera rodeado. No podía moverse, no podía respirar. Fue entonces cuando escuchó una voz, no con sus oídos, sino dentro de su cabeza. Era una voz profunda y gutural, que le decía que se marchara, que la isla no era un lugar para los vivos. Logró reunir suficiente fuerza para retroceder, pero al hacerlo, vio que las sombras de los guerreros ahora estaban a su alrededor, bloqueando su salida. Yeon no recuerda cómo logró escapar. Dice que todo fue un borrón de gritos, movimientos desesperados y el sonido de pasos detrás de él. Cuando finalmente llegó a la orilla, vio que algunos de sus compañeros aún estaban allí, temblando y en estado de shock. Nadie dijo una palabra mientras subían a los botes y dejaban la isla atrás. Después de aquella experiencia, Yeon nunca volvió a ser el mismo. Tuvo pesadillas constantes en las que veía a los guerreros en sus armaduras, mirándolo desde la distancia. Incluso durante el día, decía sentir que algo lo estaba observando, como si la isla no lo hubiera dejado ir del todo. Otros miembros del equipo también reportaron fenómenos extraños, ruidos en sus casas, sombras que aparecían en los rincones de las habitaciones y una sensación constante de ser perseguidos. Hoy en día, la isla de Hija sigue siendo un lugar prohibido para la mayoría. Aunque oficialmente es solo una reserva natural, los rumores sobre los espíritus de los guerreros y los rituales sangrientos siguen atrayendo a curiosos que, según dicen, nunca regresan. Algunos creen que la isla está maldita, que las almas de los antiguos habitantes quedaron atrapadas allí, condenadas a proteger su territorio para siempre. Sea lo que sea, una cosa está clara: si alguna vez decides visitar la isla de Hija, hazlo con cuidado. Porque una vez que entras en ese lugar, puede que no te permitan salir. Historia 10: La leyenda de los trabajadores muertos de Changjin. Buenas noches. Soy Alejandro, y esta noche quiero compartir con ustedes una historia que proviene del corazón industrial de Corea del Norte, una ciudad conocida por su dura realidad laboral y, según cuentan, por los ecos de un pasado marcado por la tragedia. Changjin, ubicada al norte del país, es un centro de fábricas y minas, un lugar donde la vida nunca ha sido fácil. Pero para algunos, las sombras que rodean esta ciudad no solo son figurativas, son muy reales. Esta es la historia de los trabajadores muertos de Changjin, almas atrapadas que aún caminan entre los vivos. Todo comenzó hace varias décadas, cuando un accidente devastador ocurrió en una mina de carbón cerca de Changjin. Según los relatos, una explosión en el interior de la mina atrapó a decenas de trabajadores bajo toneladas de escombros. Los intentos de rescate fueron lentos y, para muchos, inútiles. Los pocos que lograron sobrevivir hablaban de gritos que se apagaban lentamente a medida que pasaban las horas, de compañeros que suplicaban ayuda mientras el aire se volvía irrespirable.
pero lo que realmente marcó este desastre fue el rumor de que algunos trabajadores habían sido deliberadamente abandonados para evitar que el incidente causara problemas al régimen. Las autoridades cerraron la mina rápidamente y prohibieron que se hablara del tema. Con el tiempo, el incidente quedó enterrado junto con las víctimas, pero no sus almas. Los residentes de Changjin comenzaron a notar cosas extrañas cerca de la mina cerrada y en las calles de la ciudad. Una de las primeras historias provino de un hombre llamado Ji-seok, un guardia nocturno asignado a vigilar una de las fábricas cercanas. Según su relato, una noche mientras hacía su ronda, escuchó pasos detrás de él. Pensando que era uno de sus compañeros, se giró, pero no había nadie. Los pasos continuaron, cada vez más cerca, y cuando se dio la vuelta por segunda vez, vio algo que lo dejó paralizado. A unos metros de distancia, vio a un hombre de pie, cubierto de polvo y con un casco de minero en la cabeza. Su ropa estaba desgarrada, y había algo extraño en él, sus ojos parecían vacíos, como si no estuviera realmente vivo. El hombre lo observó por un momento antes de dar media vuelta y desaparecer en la oscuridad. Aunque Ji-seok intentó convencerse de que había sido su imaginación, sabía que lo que había visto era real. No fue el único. Otros trabajadores comenzaron a reportar apariciones similares. Figuras cubiertas de polvo y carbón aparecían en las fábricas durante la noche, moviéndose lentamente, como si aún estuvieran trabajando. Algunos decían haber escuchado el sonido de herramientas golpeando metal, aunque las máquinas estaban apagadas. Otros afirmaban sentir una presencia fría a su alrededor, como si alguien los estuviera observando desde las sombras. Uno de los relatos más perturbadores es el de una mujer llamada Eun-mi, quien trabajaba en una pequeña tienda de alimentos cerca de la mina cerrada. Una noche, mientras cerraba el negocio, escuchó un golpe en la puerta. Pensando que era un cliente atrasado, abrió para encontrar a un hombre cubierto de polvo, con una expresión de profunda tristeza en el rostro. Antes de que pudiera decir algo, el hombre le entregó una pequeña bolsa de tela y murmuró: «Por favor, dáselo a mi esposa». Eun-mi, confundida, tomó la bolsa, pero cuando levantó la vista, el hombre ya no estaba. Al día siguiente, decidió abrir la bolsa. Dentro había una pequeña foto de familia, envejecida y cubierta de manchas, junto con un pedazo de carbón. Alguien le dijo que el hombre de la foto era un minero que había muerto en el accidente décadas atrás. La tienda de Eun-mi cerró poco después, y ella dejó Changjin, incapaz de soportar las pesadillas que la atormentaban cada noche. A medida que las historias se acumulaban, la mina abandonada se convirtió en un lugar que todos evitaban. Sin embargo, algunos curiosos y trabajadores desesperados por cortar camino a través de la ciudad pasaban por allí ocasionalmente, y muchos regresaban con relatos similares. Uno de ellos fue un joven llamado Min-oh, quien una noche decidió atravesar la zona para llegar más rápido a casa. Según contó, mientras caminaba cerca de la entrada de la mina, vio una luz débil en el interior, como la de una lámpara de minero. Intrigado, se acercó, pero lo que encontró lo dejó sin palabras. Dentro de la mina, pudo distinguir varias figuras moviéndose lentamente, como si aún estuvieran trabajando. Escuchó el sonido de picos golpeando la roca, pero el aire era frío y pesado, y cada golpe parecía resonar con un eco antinatural. Cuando una de las figuras se giró hacia él, Min-oh vio un rostro cubierto de hollín, con ojos que parecían mirar más allá de él, como si estuvieran atrapados en un mundo diferente. Salió corriendo, y desde esa noche, juró no volver a acercarse a la mina. Los ancianos de Changjin dicen que los espíritus de los trabajadores muertos nunca encontraron descanso porque fueron traicionados. Se cree que sus almas están atrapadas en un ciclo interminable, recreando sus últimos momentos en la mina. Algunos creen que buscan justicia, mientras que otros piensan que simplemente no saben que están muertos. Hoy en día, la mina sigue cerrada, pero las fábricas y las calles cercanas todavía están impregnadas de historias. Dicen que si caminas por Changjin durante la noche y escuchas el sonido de herramientas o ves una figura cubierta de polvo, no te detengas ni intentes hablarles. Podrías ser arrastrado a su mundo, atrapado para siempre en las sombras de la mina.
Así que si alguna vez visitas Chang'an, recuerda, las cicatrices del pasado nunca desaparecen del todo. Y en esta ciudad, esas cicatrices caminan entre los vivos, recordándoles que el precio del olvido puede ser más alto de lo que imaginamos. Hemos llegado al final de otro video. Si te gustaron estas historias escalofriantes, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo relato oscuro. Queremos saber tu opinión, ¿qué te pareció este video? Escríbelo en los comentarios. Y si has vivido una experiencia aterradora y te gustaría que la contemos aquí en el canal en un video exclusivo, solo tienes que enviar tu relato a través del super chat con una donación de cualquier valor. Estamos ansiosos por dar voz a tu historia. Muchas gracias por vernos, y hasta el próximo video, si te atreves.